de la mañana con 5 minutos. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos todos a una nueva hora informativa. Continuamos aquí en la rotativa del aire de RPP Noticias, edición de hoy domingo 6 de mayo. Fernando Carballo, Ricardo Gómez Palma los acompañan. Fernando. Buenos días, Ricardo. Buenos días a los radio oyentes y televidentes de RPP. Estamos en año electoral, el 7 de octubre, es decir, dentro de pocos meses votaremos todos por los gobiernos regionales de nuestro país, incluido Lima provincias y Callao, y las otras 24 regiones de nuestro país. Y junto a eso, 1.800 distritos de nuestro país y 180, un poco más, provincias de nuestro país. 7 de octubre. Esto se hace con el marco normativo vigente en el momento que el presidente de la República convocó a estas elecciones, como establece la ley, 240 días antes, es decir, el 7 de enero. No pueden haber modificaciones. El presidente Vizcarra, en su entrevista concedida a Enfoque de los Sábados de RPP el día de ayer, hizo algunos comentarios, algunas precisiones respecto a lo que él piensa que deben ser los cambios electorales para las elecciones que vengan después, es decir, las del año 21. Para aclarar estos puntos hemos invitado al señor José Tello Alfaro, abogado y miembro del Instituto Peruano de Derecho Electoral. Buenos días, señor Tello. Buenos días, don Fernando, Ricardo. Bienvenido. Buenos días. Cuéntenos, por favor, ¿qué novedades van a haber en las elecciones municipales y regionales de octubre de este año en relación a las que tuvieron lugar hace 4 años? Perfecto. En estas elecciones, al igual que las elecciones de 2016, por ejemplo, se va a dar el tema de las dádivas. Es un tema que deberían tomarse muy en cuenta a nivel nacional porque, dada la magnitud del proceso, y usted bien ha señalado, más de 1.800 circunscripciones distritales, hablamos de casi 200 provinciales, hablamos de las regiones, ¿no? Sí. Entonces, en realidad, por el volumen de circunscripciones, por la cantidad de jurados electorales especiales, es imposible. Es materialmente imposible fiscalizar. Cuadruplicaríamos el gasto. Y además tendrían que estar dedicados todos los trabajadores del sistema electoral solamente a la fiscalización de este tema, solo este tema, las dádivas. ¿Qué se puede, José, ahora mismo entregar en campaña y qué no se puede? Finalmente se estableció un tope porque se decía que lo que podían los candidatos repartir a los que asistían a sus concentraciones, a sus mítines, a sus movilizaciones, eran elementos de lo que se conoce como marketing, mercadeo, polos, llaveros, lapiceros, gorritas, o elementos que se vayan a consumir en el mismo día, claro, en el mismo acto. ¿Eso ha quedado establecido así? ¿Hay alguna modificación para arriba, para abajo? Ha habido una mejora respecto de la norma que conocimos nosotros, la que salió el año 2016, que generó tantos problemas, claro, ¿no? Porque esa norma se reglamentó en el camino. El jurado ya había emitido todos los reglamentos. Recordemos que la norma sale el 17 de enero y entra en vigencia el 18. El jurado decía aplicarla, pudiendo no haberla aplicado quizás, porque el jurado está demostrando, por lo menos en los últimos años, una suerte de control difuso de la constitucionalidad, ha podido no aplicar la norma. Pero en fin, pasando a lo que tenemos ahora, que ha sido mejorado, el tope es de aproximadamente 12 soles en lo que es merchandising, o todo lo que son propagandas, digamos, gorritos, polos, pulseras, todo ese tipo de cosas que, por ejemplo, normalmente se regala. Se ha aclarado además que, por ejemplo, cuando uno moviliza personas y le da su gaseosa, su chancay, la clásica, ¿no? Eso, por ejemplo, es un tema digamos, del evento, el acto proselitista. Se ha aclarado además, por ejemplo, de que en el caso de la infracción, ahora existe pues una llamada de atención, la reincidencia. Gradualidad. Porque antes, a la primera falta, quedaba fuera de carrera y eso no tenía sentido, ¿no? Me has quitado la palabra de la boca, gradualidad. Algo que también nos lleva a que si la dádiva supera las 2 UITs, la exclusión es inmediata. O sea, como que también el jurado colocó ciertos parámetros, ¿no? 2 UITs es 800 soles. No, son 8.000 soles. 8.000 soles. Sí. Hasta 8.000 soles. Recordemos... No te pueden regalar una lavadora, pero si la lavadora cuesta menos de 8.000, sí. Claro. O bueno, una llamada de atención. Ahí viene el detalle, ¿no? Pero la reincidencia es sancionada con la exclusión. Sí. Y ahí viene un detalle, ¿no? Que es interesante. Recordemos que en las elecciones pasadas hubo un candidato que regaló más de 10.000 soles. Por eso va el tema de las 2 UIT, ¿no? En Ancash, ¿no?
No, bueno, también presidencial. Presidencial, Acuña, sí. Entonces, ese es el punto, ¿no? Más o menos cómo va el tema de dádivas. Es importante de que se tome en cuenta esto y además también el detalle de que nosotros tenemos un calendario electoral que ahorita nos está llevando pues ya al término prácticamente de lo que son las elecciones internas. Este proceso que rige para partidos políticos y para movimientos es un proceso que se inició el 11 de marzo y termina el 25 de mayo. Entonces, es un proceso en el cual debemos tener ya candidaturas. Acá hay que resaltar una cosa. Desde el año pasado nosotros tenemos... Y precisemos sobre el calendario. Los partidos tienen que hacer elecciones internas antes del 25 de mayo. Claro. E inscribir sus candidatos, ¿hasta qué plazo? Hasta el 19 de junio. Hasta el 110 días antes de la elección. Junio. Junio. O sí. sea, estamos ante menos de 2 meses. Claro. No, el calendario, son los Está cambios. corriendo el de las elecciones internas. Claro, esos son los cambios, por ejemplo, ¿no?, que se han dado con la ley 30673, que es una norma, ¿no?, que ha uniformizado todos los calendarios electorales. Y esa norma no ha sido ya aplicada. La convocatoria se realizó el 10 de enero, ¿no?, justamente 270 días antes de la elección. Y bueno, en la norma hay una serie de temas que podríamos nosotros rescatar. Esta elección ya de por sí empieza con ciertos criterios que conviene rescatar, como por ejemplo lo de el Jurado Nacional de Elecciones en el caso de la organización política de Susel Paredes en Magdalena. En este caso, por ejemplo, ¿qué ha ocurrido? ¿Quiénes pueden participar? ¿Movimientos, partidos, agrupaciones vecinales? A eso vamos. A ver. Se dice que todas aquellas organizaciones políticas que se inscribieron antes de la convocatoria, que tenían inscripción vigente antes de la convocatoria, participaban. Y es más, se han eliminado de las elecciones, ¿no?, de este tipo, municipales principalmente, a las organizaciones políticas locales. Ya están eliminadas. Solamente se permitía que participen aquellas que tenían su inscripción al día de la convocatoria de las elecciones. Al 7 de enero. No, al 10 de enero. 10 de enero. 10 de enero. Entonces, ese tema, por ejemplo, en el caso de Magdalena, había una interpretación particular y el jurado extendió el plazo para que puedan participar las organizaciones políticas locales, en este caso distrital, de Susel Paredes, hasta el 11 de marzo, fecha en la que se iniciaba el proceso de elecciones internas, que ya mencioné anteriormente. Entonces, esta particularidad, por ejemplo, de interpretación del jurado es válida. El jurado interpreta la ley y ha hecho un control de la constitucionalidad, derecho a participación, cambio de calendario, lo cual ha afectado a muchas organizaciones políticas y permitió la postulación de ella. Pero lo que se concede en el caso de Susel Paredes se debe conceder también y se ha debido conceder en otras localidades, en otros distritos. Por ejemplo, Augusto Ponzá Bartolo, si mal no recuerdo, es un caso Lima Sur, ¿no? También es una organización política que está participando, ¿no? Y nosotros podemos ir sumando más en el interior. La relación está colocada ahí por el registro, está disponible, ¿no? Porque se tiene en cuenta que estas organizaciones van a participar, ¿no? Y es interesante ver el criterio que aplicó el Jurado Nacional de Elecciones. Si hablamos del jurado que presidía Francisco Tábara al jurado que preside el actual presidente Ticona, encontramos pues de que este jurado hace una interpretación, ¿no?, digamos pro homini, ¿no?, pro persona, pro derecho fundamental, y antepone la Constitución misma a las propias leyes electorales. Muy bien. Habría que ver eso porque es un cambio de criterio bastante interesante, ¿no? O sea, digamos, si en esa lógica se hubiese dado, y lo comenté tras cámaras, ¿no?, si en esa lógica se hubiese dado, por ejemplo, lo de la postulación de Guzmán, Julio Guzmán en el año 2016, hubiesen tenido quizás la anteposición de la Constitución, el derecho de participación, a el hecho mismo de dejarlo postular. Pero hay un detalle, ¿no?, y lo hemos conversado acá en RPP muchas veces, ¿no? Ahí había siempre, en el caso de él, un problema de democracia interna insalvable. Y la verdad que también hubiese sido un problema muy grande porque en realidad hubiese sido desestabilizar todo el sistema de inscripción, todo el sistema. Era muy complicado el tema administrativo. Pero digamos que resulta interesante cómo este pleno jurado ha dejado de lado la aplicación de la norma de calendarios electorales.
Para permitir más bien la participación. Y es más también, si mal no recuerdo, también otra norma, la 3688, que también mandaba justamente que aquellas organizaciones políticas que estuviesen inscritas al día de la convocatoria postulaban. Ahora, tenemos que hacer una pausa, José, pero quédate con nosotros un momentito, porque el presidente ha mencionado un tema, aparte de la bicameralidad que siempre se menciona, que me parece importante, el tema de la modificación de cómo se aplica la cifra repartidora, porque en algún momento cuando perdió la elección Keiko Fujimori a la presidencial, pero su lista al Congreso obtuvo este enorme número de parlamentarios, se dijo que era gracias a la cifra repartidora. ¿Está bien? ¿Está mal? El presidente dice que se debe modificar. Lo revisamos contigo, ¿te parece? Sí. Luego de la pausa. De la mañana con 17 minutos conversamos con José Tello Alfaro, representante, miembro del Instituto Peruano de Derecho Electoral, a propósito de las elecciones regionales, municipales que se vienen, pero también revisábamos contigo, José, lo señalado por el presidente de la República en materia precisamente de reforma electoral. Ha mencionado la bicameralidad, la posibilidad de regresar a un sistema bicameral, la eliminación del voto preferencial en beneficio, se supone, de la democracia interna de los partidos, pero también ha dicho algo respecto a la cifra repartidora. Si lo puedes explicar a nuestro público esta mañana, José, por favor, ¿cómo es que actualmente opera eso de la cifra repartidora y cómo algunos han planteado que se modifique? Claro, lo que ocurre con la cifra repartidora es básicamente que nosotros tenemos una votación que saca el partido político o alianza electoral. Esa votación le da una determinada cantidad de escaños en el Parlamento. Una vez que se saca esa determinada cantidad de escaños, se divide obviamente por circunscripciones más votadas. Y ahí viene el tema del orden de prelación que nos da el voto preferencial. Por eso es que tenemos nosotros, que organizaciones políticas, y vamos a decirlo claramente, como Fuerza Popular, que por ejemplo en una región ha tenido un candidato votado por digamos 15.000 votos, puede entrar ese candidato a ser parlamentario, a diferencia de uno de Acción Popular, por ejemplo, que sacó 20.000. Se dan ese tipo de cosas que obviamente... ¿En la misma región? Claro, eso llama mucho la atención porque es la aplicación del método de Hong. Ese es un método de cifra repartidora, ¿no? Sí. ¿Cómo así? ¿Cómo así? Lo que pasa es que este sistema es un sistema que debería, más que en la metodología misma de cifra repartidora, debería de verse lo de las circunscripciones electorales. Eso es algo bien interesante porque, por ejemplo, se podría ver distritos como Lima que tengan, digamos, una fragmentación por el volumen de electores que tienen, ¿no? Sí, que no sea un único distrito electoral, sino por circunscripciones divididas. Totalmente, porque Lima ya merita, por ejemplo, primero tener más parlamentarios y segundo debería tener mayor cantidad de circunscripciones, ¿no? Podríamos dividir Lima Norte, Lima Sur, Lima Centro. Ahora, he mencionado lo de mayor número de parlamentarios porque no resultaría algo descabellado que si se da el tema de la bicameralidad se puede incrementar el número de parlamentarios. Nadie quiere eso, ¿eh? Sí, pero... La idea ha sido siempre que los mismos 130 se dividan, algunos diputados y otros senadores. Don Fernando, ¿sabes lo que ocurre ahí? ¿Y la representatividad? Sí, pues, es que justamente recojo un poco lo que dice Ricardo. Nosotros tenemos un problema de baja representación política, entonces mejoramos eso ¿cómo? Sin incrementar el gasto de parlamento. Quizás dejando el concepto de el despacho parlamentario, ¿no? Con 2 asesores, con su propia logística, asistentes, secretarias, y pasando, digamos, a una visión más corporativa, de bancada. Claro. Donde podríamos nosotros reducir el número de personal y tener mayor cantidad de parlamentarios. Se ha dicho que en parlamentos anteriores, con un número más elevado de precisamente representantes, congresistas, senadores y diputados, había muchos menos trabajadores en el legislativo. Claro. Ahora tenemos un número menor de congresistas, pero un número mucho más elevado de trabajadores. Habría que, en todo caso, racionalizar o distribuir mejor ese número, de acuerdo, ¿no? Por ese lado, y es más... Pero no el de congresistas, perdón, José, ¿no? Ahí habría que medir también un tema, ¿no? Los proyectos de bicameralidad recogen estos 130 parlamentarios, ¿no? O sea, el número de 130 parlamentarios dividiéndolo entre senadores y diputados. Pero ahí habría, pues, que ver un poco este cambio, esta racionalización necesaria en el Parlamento. Vaya usted, dígale a los congresistas de la Comisión El Lavajato, que van a tener
tener menos trabajadores para investigar a 250 personas, le van a decir, oiga señor, póngase en la realidad. Es imposible hacer un trabajo de ese volumen con menos asesores que los que tienen ahora. Pero yo quería retomar la pregunta que le había hecho Ricardo Gómez Palma sobre la cifra repartidora, que en realidad viene de la curva de este jurista belga del siglo XIX, D'Hondt. Explique cómo es posible que hayan dudas sobre la manera como se atribuye el número de escaños en función del número absoluto que se obtiene de votos. Es que no existen dudas, el sistema lo plantea de esa manera. No, pero han habido críticas, quiero decir, hay quienes creen que es injusto. Y acá hemos escuchado al señor David, Fernando Tuesta Solovilla, decir que no es nada injusto, no es que es el injusto. método que se aplica en la mayor parte de los países democráticos, que así pasa, que hay que distribuir un número total de votos a los escaños. Explique, por favor, por qué hay esta polémica. Ahí va, y justamente recogiendo, porque la respuesta iba en función al caso de Lima, por ejemplo. Hay que dividir más los distritos electorales, como en el caso de Lima en particular, hay que dividir más. Tenemos que tener no solamente un distrito único, sino mayor cantidad de distritos y mayor cantidad de parlamentarios en la medida de lo posible, si es que va a haber un sistema de bicameralidad. Acá lo que tenemos que mejorar nosotros es eso, nada más, los distritos electorales. El método que se aplica en varios países no tiene problema en sí. El problema es, o lo constituye básicamente eso. Y lo que se ha dicho, la crítica, José, dice, este método de la cifra repartidora que opera en todo el mundo beneficia al partido que obtuvo la más alta votación. ¿Es así? Beneficia al partido que tuvo la más alta votación parlamentaria. Pero además tendríamos que decirle, por supuesto, el que menos votos saca, precisamente va a obtener en la cifra repartidora una menor proporción, porque eso es lo que mandan los números. Es que lo que pasa es que si nosotros atribuimos en este caso la votación preferencial, obviamente tenemos pues la metodología del método de Hong en función a esta votación que saca ya individualmente el candidato, obviamente en base a lo que sacó, lo que se atribuyó el partido político o alianza electoral. Pero hay que tener en cuenta algo. El voto preferencial también es algo que está en cuestionamiento. Obviamente yendo de la mano con el tema de la democracia interna. Y quiero en esto ser bastante categórico. La reforma electoral tiene que ser sistémica. No podemos nosotros hacer parches por aquí, parches por allá, porque simplemente tenemos... Es un Frankenstein, ¿no? Totalmente. Tenemos que tener algo bien armonizado. Por ejemplo, se está hablando ahorita de la democracia interna y existe el proyecto, por ejemplo, del congresista Mulder, ¿no? Que es un proyecto que habla de los 3 años, ¿no? Para que un partido político tenga como antigüedad para poder postular. En todo caso, eso creo que ya se superó con la ley 30.414, que es la ley justamente de dádivas, ¿no? Es una norma que en su momento se dio, como lo he mencionado, en enero del 2016, y esta norma permite que una organización política, en este caso un partido, no se presente a una elección. Solo a una. Vamos a hablar claro. Siempre se ha defendido, por el lado de los partidos políticos, el tema de la autonomía privada del partido político. Mejor dicho, que no intervengan ni OMPE, ni jurado, ni renieguen sus procesos internos porque son asociaciones privadas. Así lo denomina también expresamente la ley de organizaciones políticas. Entonces, si nosotros tenemos este principio de la autonomía privada, con mayor claridad todavía, deberíamos dejar en los privados, en este caso los partidos políticos, el decidir si postulan o no una elección cada 5 años, porque tienen la posibilidad ahora legal, antes no la tenían, de poder inhibirse de ir a un proceso electoral y obviamente sí concurrir al siguiente. Que era para salvaguardar la inscripción. El fortalecimiento de 3 años versus este plazo de 5 años que da la propia ley no tiene mucho asidero. En consecuencia, sí me pareció interesante lo que dijo ayer el presidente Vizcarra en ese sentido, ¿no? De que no deberían haber normas con nombre propio, ¿no? Entonces, si bien, y lo mencionó, entonces, ¿no? Cualquiera puede postular. Lo que pasa es que el tema de la postulación tiene que darse no por decisión, en este caso del ciudadano o del grupo de ciudadanos que deciden. Pero se supone que el camino era el contrario, el camino era el del fortalecimiento de las instituciones políticas partidarias. Claro, ¿no? Pero si nosotros le damos, por ejemplo, si formo un partido ahora, veo de que para el 2021 no tengo muchas posibilidades electorales, tengo 5 años más para fortalecerlo.
Claro. Pero no hay ese corsé legal de que tengo que esperar. O sea, si por ejemplo siento que tengo fuerzas para llegar y hacer un buen rol, por lo menos tener una buena bancada parlamentaria, no tengo ese corsé legal que me impide, contrario a la autonomía privada, poder postular. Entonces, ahí viene uno un puede detalle postular en interesante. alianza también, si no se siente fuerte puede buscar. Pero ahí viene la El sistema sumatoria, ¿no? lleva pues a que, que los partidos se unan. Y eso también viene con la cifra repartidora que mencionaba, porque el tema de la cifra repartidora permite también menos fragmentación, ¿no? Bueno, el tema, por supuesto, es amplio y José, te agradecemos mucho tu presencia aquí en RPP. Muchas gracias. Bueno, José Tello Alfaro, miembro del Instituto Peruano de Derecho Electoral. Fernando, nos tenemos que ir a las calles de Lima, está en el distrito